Mi esposo me echó embarazada acusándome de infidelidad porque su madre falsificó sus resultados médicos. Cuando la prueba de paternidad demostró la verdad, destruí a su familia. Y ahora todos suplican mi perdón, pero es demasiado tarde. Tengo 27 años. Trabajo en marketing digital. Y hace 6 meses di a luz a la bebé más hermosa del mundo, en medio de lo que probablemente sea el divorcio más dramático y jodido que te puedas imaginar. La cosa es que cuando quedé embarazada, mi esposo me acusó de infidelidad. Me echó de la casa en plena noche con una maleta y mi panza de 4 meses. Y todo porque su madre, esa bruja manipuladora, falsificó unos resultados de fertilidad para hacerle creer que era estéril. Y lo peor, lo que realmente me parte el alma hasta hoy, es que él le creyó a ella sin siquiera dudar de mí, sin darme el beneficio de la duda, nada. Pero bueno, supongo que debería empezar desde el principio porque esta historia es larga y tiene muchas capas de mierda. Conocí a Kevin cuando teníamos 23 años, trabajábamos en la misma empresa de tecnología, y la verdad es que me enamoré perdidamente de él. Era gracioso, inteligente, ambicioso, y teníamos esta química increíble desde el primer día. Nos casamos 2 años después en una boda pequeña pero linda, y honestamente pensé que había encontrado a mi persona, ya sabes, esa con la que ibas a envejecer y todo ese rollo. Los primeros meses fueron perfectos, tipo luna de miel eterna. Pero entonces empezamos a intentar tener un bebé, y ahí fue cuando todo se empezó a complicar. Llevábamos como 1 año y medio intentándolo, mes tras mes viendo esas pruebas de embarazo negativas, y la frustración era brutal. Kevin se ponía cada vez más ansioso. Yo lloraba cada vez que me llegaba el periodo, y la presión estaba acabando con nosotros. Su madre, Geraldine, no ayudaba para nada porque cada vez que nos veía nos preguntaba cuándo íbamos a darle nietos, como si fuera tan fácil, como si pudiéramos simplemente chasquear los dedos y ya. La relación con Geraldine siempre fue complicada, por decirlo suavemente. Desde que empezamos a salir, ella dejó bien claro que yo no era suficiente para su precioso hijo. Vengo de una familia normal, clase media. Mi mamá Sharon crió sola a mis 2 hermanos y a mí, después de que mi papá nos abandonó cuando yo tenía como 8 años. Mi mamá trabajó 3 empleos para mantenernos, y sí, tal vez en su juventud fue un poco fiestear. Salía mucho y tuvo varios novios antes de establecerse, pero eso no la hace una mala persona. Geraldine siempre la miró por encima del hombro. Hacía comentarios sobre su pasado, sobre cómo nos crió, sobre todo básicamente. Una vez en una cena familiar dijo, y lo juro que lo dijo con esa sonrisita falsa que tenía, que esperaba que yo no hubiera heredado las costumbres de mi madre. Kevin la defendió un poco esa vez. Le dijo que no fuera así, pero tampoco es que la confrontara de verdad, ya me entiendes. El tema de la infertilidad nos estaba matando lentamente. Fuimos a varios doctores, nos hicieron un montón de pruebas. Todo salía normal aparentemente, pero nada pasaba. Kevin estaba obsesionado con encontrar una solución. Buscaba información en Internet hasta las 3 de la mañana, leía sobre dietas especiales, suplementos, posiciones para concebir, todo. Yo solo quería que respirara un poco, que dejáramos que las cosas fluyeran, pero él estaba determinado. Y entonces su tío Douglas, el hermano de Geraldine que tenía una clínica de fertilidad bastante prestigiosa en la ciudad, ofreció ayudarnos. Dijo que nos haría todos los exámenes con descuento, que buscaría exactamente qué estaba pasando. En ese momento pensé que era un gesto generoso, que la familia se estaba apoyando. Qué estúpida fui, en serio. Fuimos a la clínica de Douglas como 3 veces en 2 meses. Me sacaron sangre, me hicieron ecografías, a Kevin también le hicieron análisis. Todo el proceso fue súper profesional, o eso parecía, y Douglas siempre fue muy amable conmigo, muy tranquilizador. Nos dijo que a veces estas cosas toman tiempo, que no nos preocupáramos, que siguiéramos intentando, y nosotros le creímos. Porque era doctor, porque era familia, porque, ¿por qué no le íbamos a creer? Seguimos intentando durante varios meses más después de eso, y justo cuando estábamos considerando opciones más serias como la inseminación artificial, pasó el milagro. Me hice una prueba de embarazo en casa un martes por la mañana, casi por rutina ya, sin esperanzas reales, y salieron 2 líneas. 2 líneas claras, inconfundibles. Me quedé mirando esa prueba como 10 minutos sin poder creerlo, llorando en el baño, temblando literalmente. Le conté a Kevin esa misma noche cuando llegó del trabajo. Había comprado como 5 pruebas más durante el día, y todas salieron positivas, así que ya estaba segura. Puse todas las pruebas en una caja de regalo y se la di cuando estábamos cenando. Cuando la abrió y vio lo que era, su cara fue indescriptible. Lloró, yo lloré. Nos abrazamos y saltamos por toda la sala como adolescentes. Fue el momento más feliz de mi vida hasta ese punto. Sin
Exagerar. Kevin llamó inmediatamente a su familia para contarles. Incluso organizó una cena especial con todos para celebrar el fin de semana siguiente. Mi mamá también estaba súper emocionada. Iba a ser su primera nieta o nieto, y ella me abrazó tan fuerte que casi me saca el aire. Todo parecía perfecto, como si finalmente las cosas estuvieran saliendo bien después de tanto sufrimiento. Pero entonces algo cambió. Algo se rompió de una manera que no entendí en ese momento. Como a la semana de haber anunciado el embarazo, Kevin empezó a actuar raro, distante, frío. Me miraba de una forma extraña que no había visto nunca. Al principio pensé que tal vez estaba estresado con el trabajo, o que estaba procesando la noticia del embarazo de alguna manera rara, porque a veces los hombres reaccionan así, supuestamente. Dejó de besarme en las mañanas, dejó de preguntarme cómo me sentía con las náuseas del embarazo, se iba a dormir antes que yo, y se levantaba más temprano, para evitarme básicamente. Cuando intentaba hablar con él, me decía que todo estaba bien, que solo estaba cansado, pero yo sabía que algo andaba mal. Podía sentirlo en mi estómago, más allá del embarazo, esa sensación de que algo terrible estaba por pasar. Y entonces, una noche, como 2 semanas después de anunciar el embarazo, llegó a casa con una cara que nunca había visto. Entró directo a la sala donde yo estaba viendo televisión. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, o como si no hubiera dormido en días, y me dijo que teníamos que hablar. Me senté derecha inmediatamente porque su tono era aterrador, serio de una manera que me heló la sangre. Kevin se quedó parado frente a mí, temblando literalmente, y me preguntó con quién lo había engañado. Así nomás, sin preámbulo, sin contexto. Le pregunté de qué diablos estaba hablando, pensé que tal vez estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa, pero él sacó unos papeles de su bolsillo y los tiró sobre la mesa de centro. Eran resultados médicos, del laboratorio de su tío Douglas. Kevin me dijo, con una voz que sonaba rota y llena de odio al mismo tiempo, que esos resultados mostraban que él era infértil, que según las pruebas que le habían hecho meses atrás, su conteo de espermatozoides era prácticamente cero, que era físicamente imposible que él me hubiera embarazado. Me quedé ahí sentada sin poder procesar lo que estaba escuchando. Le dije que eso era imposible, que obviamente había un error con esas pruebas, que el bebé era de él porque yo nunca jamás había estado con nadie más. Pero él no me escuchaba, estaba como poseído, gritando que yo lo había engañado, que todo este tiempo yo había sido una mentirosa, que probablemente llevaba meses o años siéndole infiel. Intenté acercarme a él, tocarlo, hacerlo entrar en razón, pero me apartó con tanta fuerza que casi me caigo. Me dijo que me fuera de su casa, que tenía 1 hora para empacar mis cosas y largarme. 1 hora. Yo estaba embarazada de 4 meses de su hijo, porque era su hijo a pesar de lo que esos papeles decían, y él me estaba echando como si fuera basura. Le rogué, lloré, le supliqué que me escuchara, que pensara con claridad, que esos resultados tenían que estar mal, porque yo nunca lo había traicionado. Pero no sirvió de nada. Él ya había tomado su decisión, ya me había condenado en su cabeza. Subí a nuestra habitación temblando, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a estallar, y empecé a meter ropa en una maleta sin siquiera ver qué estaba agarrando. Toda yo estaba en piloto automático. Mi cerebro no podía procesar la magnitud de lo que estaba pasando. Kevin se quedó abajo mientras yo empacaba. Escuchaba cómo se movía de un lado a otro, probablemente también procesando todo, probablemente también destruido a su manera, pero demasiado cegado por la supuesta traición, como para detenerse a pensar. Bajé con mi maleta como 40 minutos después. Tenía la cara hinchada de tanto llorar, y él ni siquiera me miró. Abrió la puerta principal y se quedó ahí parado esperando a que me fuera. Le dije una última vez que el bebé era suyo, que yo lo amaba, que no entendía qué estaba pasando pero que podíamos resolverlo juntos. Él me dijo que nunca quería volver a verme, que su abogado se comunicaría conmigo para empezar los trámites de divorcio. Salí de esa casa, de nuestro hogar, con mi maleta en una mano y mi bolsa en la otra, embarazada y completamente destrozada. Conduje hasta la casa de mi mamá llorando tanto que es un milagro que no tuviera un accidente. Eran como las 11 de la noche cuando llegué. Toqué la puerta y cuando mi mamá abrió y me vio ahí parada con mis cosas, supo inmediatamente que algo horrible había pasado. Me abrazó y yo colapsé completamente. Le conté todo entre sollozos que apenas la dejaban entender lo que decía. Mi mamá estaba furiosa, quería ir a confrontar a Kevin inmediatamente, pero yo la detuve porque sabía que no serviría de nada. Me preparó té, me llevó a mi antigua habitación que todavía tenía algunas de mis cosas de adolescente, y se quedó conmigo hasta que me quedé dormida de puro agotamiento emocional.
Los siguientes días fueron una nebulosa de llanto, confusión y una tristeza tan profunda que pensé que me iba a ahogar en ella. Al tercer día de estar en casa de mi mamá, contraté a un abogado. Si Kevin quería divorcio, si realmente creía que yo lo había engañado sin siquiera darme la oportunidad de probar mi inocencia, entonces yo no iba a quedarme esperando. Le dije a mi abogada toda la historia, le mostré los papeles que Kevin me había tirado, le expliqué que todo era imposible porque yo nunca había estado con nadie más. Ella me sugirió que hiciéramos una prueba de paternidad apenas naciera el bebé, que eso resolvería todo, pero en ese momento yo solo quería seguir adelante, proteger a mi hija o hijo que venía en camino, y empezar a sanar de alguna manera. Presentamos los papeles de divorcio esa misma semana, y le mandamos la notificación a Kevin. No hubo respuesta de su parte durante días, lo cual me sorprendió porque pensé que estaría ansioso por divorciarse de mí lo más rápido posible. Pero entonces, como 2 semanas después de haberme echado de la casa, Kevin me llamó. Fueron como 20 llamadas perdidas en una hora. Mensajes desesperados diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que había descubierto algo, que por favor lo llamara. Yo no quería saber nada de él. Cada vez que veía su nombre en mi teléfono sentía una mezcla de rabia y dolor tan intensa que apenas podía respirar. Pero mi mamá me convenció de que al menos escuchara lo que tenía que decir, aunque fuera solo para tener paz mental. Lo llamé desde el teléfono de mi mamá porque había bloqueado el suyo, y cuando contestó, sonaba completamente diferente, como quebrado, desesperado de una manera que nunca había escuchado. Kevin me dijo que su madre y su tío Douglas habían falsificado los resultados de fertilidad, que él había descubierto todo por accidente cuando fue a la clínica de Douglas a pedir copias de otros exámenes, y una enfermera confundida le preguntó por qué necesitaba más copias de resultados que habían sido normales. Normal. Él exigió ver los resultados reales, los originales de la clínica, y ahí estaba todo. Su fertilidad era completamente normal, siempre lo había sido, no había ningún problema. Douglas había creado resultados falsos, supuestamente a petición de Geraldine, para hacerle creer que era infértil, y así cuando yo quedara embarazada, él pensaría automáticamente que lo había engañado. Era un plan tan retorcido, tan elaborado y malvado, que al principio no podía ni procesarlo. ¿Quién hace algo así? ¿Qué tipo de madre destruye el matrimonio de su hijo de esa manera? Kevin estaba llorando. En el teléfono, rogándome que lo perdonara, diciendo que había sido un idiota, que debió haberme creído, que quería que volviéramos a estar juntos. Y yo solo sentía esta rabia fría y profunda. Le pregunté cómo se atrevía a llamarme después de lo que me había hecho, después de haberme echado embarazada a la calle, después de haberme acusado de lo peor, sin siquiera darme el beneficio de la duda. Le dije que su madre había logrado exactamente lo que quería, destruir nuestro matrimonio, y que él había sido el instrumento perfecto porque me había elegido a ella sobre mí sin pestañear. Kevin seguía disculpándose, diciendo que iba a cortar todo contacto con su madre, que iba a demandar a Douglas, que haría lo que fuera para arreglarlo. Pero yo ya estaba harta, cansada, agotada de todo. Le dije que siguiera adelante con el divorcio, que yo no iba a volver con él, que lo que había hecho era imperdonable. Él me rogó que al menos nos viéramos en persona, que habláramos cara a cara, pero yo no estaba lista. No sé si alguna vez iba a estar lista. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada en el sofá de mi mamá, con mi panza de casi 6 meses, sintiendo a mi bebé moverse dentro de mí. Y me pregunté cómo habíamos llegado a este punto. Habíamos sido tan felices al principio. Habíamos tenido planes, sueños, y ahora todo estaba destruido por la manipulación de una mujer que supuestamente me quería como parte de su familia. Mi mamá me abrazó y me dejó llorar otra vez, porque parecía que llorar era lo único que podía hacer últimamente. Los siguientes meses fueron extraños. El divorcio avanzaba sin problemas porque Kevin no peleaba nada. Firmaba todo lo que su abogado le ponía enfrente. Aceptaba cualquier término. Su abogado contactó al mío para discutir el tema de la custodia del bebé cuando naciera, y ahí fue cuando las cosas se pusieron un poco tensas. Yo no quería que Kevin tuviera custodia compartida. Inmediatamente, quería tiempo para ajustarme a ser madre soltera, para sanar, para establecer una rutina con el bebé antes de empezar a compartirlo. Pero su abogado insistía en que Kevin tenía derechos como padre, que quería estar presente desde el primer día. Llegamos a un acuerdo temporal, donde Kevin podría visitar al bebé en mi casa las primeras semanas, y luego evaluaríamos la situación. Cuando estaba en mi 8º mes, Kevin me pidió verme para hablar en persona. Ya habíamos tenido un par de conversaciones por teléfono sobre temas prácticos, tipo el seguro médico del bebé y quién estaría presente en el parto, pero nada emocional, nada personal,
Accedí a vernos en un café cerca de la casa de mi mamá, neutral, público, seguro. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Se veía terrible, la verdad, como si no hubiera dormido bien en meses, había perdido peso, y tenía esta mirada triste, que casi me hace sentir mal por él. Casi. Nos sentamos, y hubo este silencio. Incómodo al principio. Ninguno sabía cómo empezar. Kevin me dijo que había cortado todo contacto con su madre, que no la había visto ni hablado con ella desde que descubrió lo que había hecho, que ella había intentado justificarse diciendo que lo hizo porque me creía una mala influencia, porque pensaba que yo era como mi madre, y que iba a arruinar su vida. Me dijo que su tío Douglas había perdido su licencia médica, que estaba siendo investigado por el Colegio de Médicos por falsificar resultados, que probablemente enfrentaría cargos legales. Me dijo todo esto como si fueran buenas noticias, como si el castigo de ellos de alguna manera arreglara lo que me había hecho a mí. Le pregunté directamente por qué me había creído tan rápido, porque su primera reacción cuando vio esos resultados fue pensar que yo lo había traicionado en lugar de cuestionar la validez de los papeles. Se quedó callado un rato largo, y luego admitió que su madre había estado plantando dudas sobre mí durante meses. Me explicó que Geraldine le había estado diciendo que yo salía sospechosamente tarde del trabajo, que probablemente estaba viendo a alguien más, que las mujeres como yo, de familias como la mía, no valorábamos el matrimonio de la misma manera. Había estado envenenándolo contra mí sistemáticamente, preparando el terreno para cuando llegara el momento de mostrarle los resultados falsos. Y Kevin, en lugar de defenderme, en lugar de confiar en mí, había dejado que esas semillas de duda crecieran. Le dije que eso era peor aún, que me hubiera dudado incluso antes de ver esos papeles, que nuestra relación obviamente no había sido tan sólida como yo pensaba, si fue tan fácil convencerlo de mi supuesta infidelidad. Él no tenía respuesta para eso, solo más disculpas que sonaban vacías a esas alturas. Luego me rogó otra vez que considerara darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. Me dijo que había estado yendo a terapia, que estaba trabajando en sus problemas de confianza, en su relación con su madre, en todo, que me amaba, que amaba a nuestro bebé que venía en camino, que quería ser una familia. Y yo, mirando a este hombre que había sido mi esposo, el amor de mi vida en algún momento, sentía absolutamente nada, no amor, no odio, solo este vacío y esta resignación de que lo nuestro estaba muerto, que su madre lo había matado y él había sostenido el arma. Le dije que no, que el divorcio iba a seguir adelante, que podíamos ser buenos copadres por el bien de nuestra hija o hijo, pero que nunca íbamos a volver a estar juntos románticamente. Vi cómo se le rompía el corazón cuando dije eso, pero honestamente en ese momento no me importó. También aproveché esa reunión para dejarle claras algunas reglas básicas. Le dije que ni su madre ni su tío Douglas iban a tener contacto con mi bebé. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Que si él quería estar en la vida de nuestro hijo o hija, eso era no negociable. Kevin estuvo de acuerdo inmediatamente. Dijo que él tampoco quería que ellos estuvieran cerca del bebé, que lo que habían hecho era imperdonable. También hablamos sobre cómo manejaríamos las visitas, los horarios, la logística práctica de compartir un hijo cuando ya no estábamos juntos. Fue una conversación triste pero necesaria, tipo adulta y civilizada, a pesar de todo el dolor y la historia entre nosotros. Antes de irnos, Kevin me pidió perdón otra vez. Me dijo que iba a dedicar el resto de su vida a compensarme de alguna manera, a ser el mejor padre posible. Yo solo asentí y me fui. El día que entré en labor, llamé a Kevin como habíamos acordado. Era como las 3 de la madrugada. Yo estaba en casa de mi mamá cuando rompí fuente, y las contracciones empezaron a ponerse serias. Mi mamá me llevó al hospital, y yo le mandé un mensaje a Kevin desde el carro. Él llegó al hospital como media hora después de nosotras. Se veía aterrado y emocionado al mismo tiempo. Mi trabajo de parto duró como 14 horas. Fueron las horas más largas y dolorosas de mi vida. Y Kevin estuvo ahí todo el tiempo. Se quedó en la sala de espera la mayor parte del tiempo porque yo había decidido que solo quería a mi mamá conmigo durante el parto, pero los médicos lo llamaron cuando estaba a punto de dar a luz, porque técnicamente todavía era mi esposo, y tenía derecho a estar presente si yo lo permitía. Cuando finalmente nació mi bebé, cuando la doctora la puso en mis brazos, y vi su carita arrugada y perfecta, todo el dolor y el sufrimiento de los últimos meses se evaporó por un momento. Era una niña, Harper, y era absolutamente perfecta. Kevin estaba llorando, yo estaba llorando, mi mamá estaba llorando. Todos éramos un desastre emocional. Kevin me preguntó si podía cargarla, y yo le dije que sí, y verlo sostener a nuestra hija con tanta ternura y admiración me hizo sentir algo que no había sentido por él en mucho tiempo. No amor romántico,
pero sí algo parecido a la comprensión de que a pesar de todo, él amaba a esta bebé tanto como yo. Mi mamá tomó fotos de nosotros tres, de Harper, del momento, y aunque técnicamente ya estábamos divorciados en ese punto porque el proceso se había finalizado como 2 semanas antes del parto, por un momento sentí como si fuéramos una familia. Los primeros días después de que salimos del hospital fueron caóticos. Harper no dormía más de 2 horas seguidas. Lloraba mucho. Yo estaba agotada y adolorida, y la idea de hacer todo esto sola me aterraba. Kevin venía todos los días a la casa de mi mamá para ver a Harper y ayudar con lo que pudiera. Al principio era raro tenerlo ahí, tipo incómodo y tenso, pero gradualmente nos fuimos acostumbrando a esta nueva dinámica. Él cambiaba pañales, le daba el biberón cuando yo necesitaba descansar, se quedaba despierto con ella cuando lloraba en las madrugadas. Una noche, como a la semana de haber salido del hospital, Kevin se quedó dormido en el sofá de la sala con Harper en su pecho, y mi mamá los vio, y me dijo que tal vez eventualmente podríamos encontrar una manera de hacer que esto funcionara. Kevin se quedó básicamente viviendo con nosotras durante las primeras 3 semanas de vida de Harper. Dormía en el sofá, se levantaba en las noches para ayudarme, hacía mandados, compraba lo que hiciera falta. También aprovechó la oportunidad para disculparse formalmente con mi mamá. Se sentó con ella una tarde mientras Harper dormía, y le pidió perdón por todas las cosas horribles que había pensado y dicho sobre ella, por haberle creído a su propia madre que mi mamá era una mala influencia, por no haberla defendido cuando Geraldine hacía comentarios despectivos. Mi mamá, que es una mujer increíblemente fuerte, pero también muy generosa, le dijo que lo perdonaba, que lo único que importaba ahora era Harper, y que todos necesitábamos trabajar juntos para darle la mejor vida posible. Hace 2 semanas, estábamos los tres en la sala de casa de mi mamá. Harper estaba en su Moisés durmiendo pacíficamente, y Kevin y yo estábamos viendo televisión en un silencio cómodo. De repente él dijo que quería volver a disculparse conmigo oficialmente, que sabía que ya lo había hecho 1.000.000 de veces, pero que necesitaba que yo supiera que entendía la magnitud de lo que había hecho. Me dijo que había destruido nuestra familia por confiar en la persona equivocada, por no pelear por mí cuando debió hacerlo, por permitir que su madre manipulara su percepción de mí durante tanto tiempo. Me dijo que si pudiera volver atrás y cambiar todo lo haría, pero que entendía que el daño estaba hecho, y que yo había seguido adelante. Le dije que lo perdonaba, no porque lo que hizo fuera ok o porque quisiera volver con él, sino porque cargar con esa rabia no me estaba haciendo bien a mí, ni a Harper. Ahora mismo estamos en este espacio raro donde no somos pareja pero somos familia de alguna manera. Kevin quiere mudarse a un apartamento cerca de la casa de mi mamá para estar cerca de Harper, y yo estoy de acuerdo con eso. Hemos establecido un horario de visitas y custodia que funciona para ambos, y la verdad es que hasta ahora está funcionando mejor de lo que esperaba. Todavía hay momentos difíciles, como cuando Kevin menciona algo del pasado cuando estábamos felices juntos, y yo siento ese dolor punzante de recordar lo que tuvimos y perdimos. O cuando veo a otras familias juntas y pienso en cómo las cosas pudieron ser diferentes si Geraldine no hubiera sido tan tóxica y manipuladora, y si Kevin hubiera sido más fuerte para defendernos. Harper tiene 1 mes ahora, y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Él está, la miro dormir, y me pregunto cómo algo tan pequeño puede contener tanto amor, tanta esperanza. Kevin es un buen padre, tengo que admitirlo. Se toma su rol muy en serio y está comprometido con estar presente en la vida de nuestra hija. No sé qué va a pasar con nosotros a largo plazo, si eventualmente encontraremos nuevas parejas y tendremos que navegar esa situación incómoda, o si simplemente seguiremos así, como copadres amigables que comparten una hija. Lo que sí sé es que nunca voy a olvidar lo que pasó. Cómo me sentí esa noche cuando me echó de la casa, la traición y el dolor de que no me creyera. Esas heridas van a dejar cicatrices permanentes. La última vez que supe algo de Geraldine fue cuando mi abogada me informó que ella había intentado presentar una demanda para obtener derechos de visita con Harper. Obviamente la rechazaron, porque los abuelos no tienen derechos automáticos, y porque hay documentación de lo que hizo. Kevin me dijo que ella lo llama constantemente, dejándole mensajes llorando y rogándole que la perdone, que reconsidere cortarla completamente de su vida. Pero él se mantiene firme. Dice que lo que ella hizo es imperdonable y que Harper nunca va a conocerla. Parte de mí se siente mal por ella, porque es su nieta, y nunca la va a ver. Pero la mayor parte de mí piensa que se lo merece, que las acciones tienen consecuencias, y ella eligió destruir una familia por sus prejuicios estúpidos. Ayer Kevin estaba aquí dándole el biberón a Harper, y ella lo miraba con esos ojitos grandes y oscuros que tiene, y él le estaba contando sobre todos los planes que tiene para cuando crezca,
los lugares que quiere llevarla, las cosas que quiere enseñarle. Y yo los miraba desde el otro lado de la habitación, esta pequeña familia rota pero funcionando de alguna manera, y sentí paz por primera vez en mucho tiempo. No es el final feliz que imaginaba cuando me casé con Kevin hace 4 años. Definitivamente no es la vida que planeamos juntos, pero es lo que tenemos, y estamos haciendo que funcione lo mejor que podemos. Harper merece tener a sus 2 padres en su vida, merece amor y estabilidad, y si eso significa tragarnos nuestro orgullo y nuestro dolor para copadrear efectivamente, entonces eso es lo que haremos. Al menos eso es lo que me digo a mí misma en los días buenos. En los días malos todavía lloro por lo que perdimos y por cómo terminamos aquí.